¿Qué tal, familia Txuri-Urdin? Bienvenidos un día más a 1909, en un día muy marcado para la historia de la Real Sociedad. Hoy se cumplen 39 años de un gol, este que veis aquí, que cambió para siempre la historia de la Real. Feliz 26 de abril a todos, feliz día del gol de Zamora. Esto es 1909, 90 Fútbol Club. Hoy voy a hablar de otra gran Real, no aquella, sino la de Reinald de Nuë, que acabó segunda en la 2002-2003. ¡Empezamos! Como os decía antes, hoy no es un día cualquiera. Hace poco estábamos a punto de jugar una final en un universo paralelo y hoy volvemos en el tiempo, hace 39 años de aquel gol de Zamora en el Molinón que hizo campeona de Liga la Real Sociedad por primera vez en su historia y rompió el maleficio porque un año antes se perdió en Sevilla una liga que estaba ganada y ahí con el gol de Zamora parecía estar todo perdido, como dice la narración, pero lo cierto es que apareció el 10, apareció el hombre del bigote para dar a la Real su primer título de Liga. Ayer, por cierto, se cumplían 38 del segundo, ya sabéis, la mejor época de la historia de la Real. Yo no había nacido, así que os voy a hablar de otra temporada histórica que recuerdo perfectamente, cuando la Real, cuando yo tenía 12-13 años, fue subcampeona de Liga y le tuteó hasta el final al Real Madrid de los Galácticos cuando estuvo a punto de hacer un Leicester en la Premier hace un par de años y de llevarse la Liga. Vamos a empezar con la misma estructura que con la Real de Kraus. Vamos a empezar, si os parece, por el mercado de verano. El mercado de la 2002-2003 se puede considerar como uno de los mejores de la historia de la Real. Tampoco había mucho que tocar, pero Roberto Lave hizo llegar a San Sebastián tres piezas que fueron fundamentales. Gavi Surrer, defensa central zurdo, llegaba de Las Palmas de bajar precisamente en Anoeta con un gol de Darko Kovacevic en la última jornada. Había jugado en el Depor, era un hombre experimentado, un central zurdo muy bueno, con mucho oficio y sobre todo con experiencia. También llegaba otro zurdo, Sergio Boris, pivote, acabó jugando en aquella Real por exigencias del guión de lateral izquierdo por las lesiones de Agustín Aranzábal. Cumplió, fue un buen fichaje, es verdad que luego se fue un poco por la puerta de atrás, pero fue un buen fichaje y sobre todo la clave de aquel verano fue el regreso con 33 años de Valery Karpin a la banda derecha de Anoeta. Le dio absolutamente todo a la Real, es más, marcó el primer gol de la temporada en aquella tarde de septiembre frente al Athletic en Anoeta en uno de los partidos claves de los que hablaré luego. Valery Karpin lo aportaba absolutamente todo: liderazgo, jerarquía, goles, calidad, una mala leche que en ese equipo hacía falta. Valery Karpin fue un fichaje como la copa de un pino y fue la guinda del pastel. Las bajas las estáis viendo. El primero de todos, Edgaras Jankauskas, el lituano, se fue al Oporto, no le fue nada mal aquel año, ganó la Copa de la UEFA precisamente en el Estadio de la Cartuja, donde la Real algún día ganará la Copa del Rey. Se fue al Oporto, como digo, ganó la UEFA, después ganó la Champions. Volvemos a la lista y ahí estáis viendo, se marchó Idiáquez después de no renovar su contrato, se retiró Loren, se fue cedido Luis Alberto, Iker Álvarez, Gary Uranga se fue cedido a la Sociedad Deportiva Eibar y Chefe Guerrero firmó como futbolista libre por el Burgos de la segunda división. Precisamente a ese banquillo había llegado un hombre, pues para el gran público desconocido. Es verdad que Reinald de Nuë había hecho campeón al Nantes, dos veces campeón de la Copa en Francia y una campeón de la Liga pocos años antes con el equipo, como ya os digo, del Nantes. Pero lo cierto es que aquí tampoco se le conocía mucho. Se sabía que el Nantes había ganado la Liga, creo que la ganó con un gol de un delantero asiático, no sé si era surcoreano, de Taiwán, de un país muy raro, pero no sabíamos quién era el hombre que estaba detrás de aquel equipo. Pues fue Reinald de Nuë. Hace no mucho leí que tenía más pinta de profesor de matemáticas que de entrenador de fútbol, y lo cierto es que es verdad. Reinald de Nuë iba a Anoeta con el chándal, siempre con la libreta en la mano, y lo cierto es que tenía pinta de profesor y enseñó a la Real a competir y estuvo a esto de ganar la tercera Liga. Y de Reinald de Nuë pasamos al 11 tipo. Esta temporada, no como la de Kraus, sí que hay un 11 tipo que cualquiera que recuerde esa temporada os lo va a recitar de memoria con una duda. Simplemente algunos dirán que Surrer, otros dirán que Cuarme, pero Westerveld estará bajo palos, López Recarte, lateral derecho, estaba siempre Igor Jauregui en el central derecho. En el central zurdo había más dudas, como digo, entre las lesiones de Surrer y Cuarme. Yo pensaba que Cuarme jugó más, pero lo cierto es que Gavi Surrer jugó más partidos, según he podido ver. Banda izquierda para Agustín Aranzábal. El medio campo sonaba de maravilla: Mikel Aramburu, Xabi Alonso, Valery Karpin y Javi de Pedro, para tener arriba, enganchando a Nihat Kavechi con Darko Kovacevic. Lo primero y más importante que hizo Reinald de Nuë, darle la titularidad a Nihat. Os lo dije en un vídeo reciente,
Recuerdo llegar aquel 1 de septiembre de 2002 a Anoeta y decir que Nihat era titular y poner mala cara, ¿no? Por lo cierto es que no había demostrado mucho la temporada anterior con la Real. La media temporada que estuvo, aunque tuvo una lesión grave y empezó un poco más tarde, se le vio falto de ritmo, falto de gol, jugando pegado a la banda, y pensábamos que ponerle delantero podía ser un error. Aquella tarde en Anoeta y contra Atleti ya nos demostró que nos teníamos que callar, sentar y verle, porque Nihat de delantero con Kovacevic formó una de las duplas más letales de la liga y probablemente de la historia de la Real. Otro punto clave del 11, lo estáis viendo, los suplentes. Es que en aquella Real eran suplentes por unas cosas u otras. Alberto, un portero solvente, un portero clásico de la primera división, compartía banquillo, solo jugó un partido con Sergio Boris, con Igor Gabilondo, con Barquero, con Koklov o con Taifun, incluso también, lógicamente, con Óscar de Paula, que no marcó ningún gol, pero que fue clave en el empate a 2 de Mestalla, del que luego hablaremos más adelante. Lo que os digo, la Real tenía 2 onces a falta de uno bastante completitos, que por primera vez en su historia le permitían tener una plantilla de 18, aunque eso sí, os tengo que decir que el 11 titular, los 4 en medio campo jugaron más de 30 partidos, los 2 delanteros también, Aitor López Recarte y Sander Westerveld jugaron 37, Jauregui jugó más de 30, Surrer y Cuarme sí que tuvieron más alternativas por las lesiones del argentino, y Aranzábal lo mismo por las lesiones, no acabó jugando mucho, lo cierto es que siempre eran titulares los mismos. Vamos ya con las claves de ese equipo, y es complicadísimo. La primera clave, la consagración mundial de que estábamos ante un chico que merecía la pena que apuntáramos su nombre. Xabi Alonso Olano pasó de ser el hijo de Perico a que Perico pasara a ser el padre de Xabi Alonso. Su temporada con 21 años fue impresionante. Es verdad que los más jóvenes no le recordaréis, pero Xabi Alonso es verdad que era un pivote defensivo, siempre ha dicho que aprendía a defender en Eibar, pero con la Real llegaba y marcaba unos golazos, porque Xabi Alonso, otra cosa no, siempre se le recuerda ese desplazamiento largo que tenía, es lógico, pero Xabi Alonso tenía un golpeo que era impresionante. Cuando os ponga aquí arriba el resumen del 4-2 contra el Madrid, seguro que recordáis ese gol, pero hay varios más de Xabi Alonso esas temporadas con la Real que merecen ser recordados. La primera clave para el mediocampista de Tolosa, después campeón de Champions, campeón del mundo, campeón de Europa, uno de los mejores futbolistas de la historia de Zubieta. Otra clave, otro canterano, Javi de Pedro, máximo asistente de la liga con 15 asistencias. Es una barbaridad. Es que daba asistencias de córner, en parado, sacaba de banda como una catapulta y también daba asistencias de aquella manera. Javi de Pedro tuvo su mejor temporada, y eso es mucho decir porque venía de 2 o 3 temporadas impresionantes, salvando a la Real prácticamente él solo. Venía de un verano en el que fue probablemente el mejor jugador de la selección nacional en el Mundial de Corea, y eso también son palabras mayores. El partido que hizo contra Eslovenia, creo que fue el día de mi cumple, 15 de junio por ahí, de 2002, fue impresionante. Me acuerdo que en Mundo Deportivo Jazz al día siguiente lo destacaban porque su actuación fue impresionante, y lo cierto es que dio rienda suelta a su calidad. Tenía una zurda que era una maravilla. La última, Nihat y Darko Kovacevic, porque es que no se puede separar el uno del otro, lo cierto es eso. Nihat metió 23 goles, Darko metió 20. Darko falló un par de penaltis que le acabaron costando la liga a la Real en una carrera muy apretada con el Madrid. Nihat explotó. Me acuerdo que en la jornada 38 yo llegué a mi casa, me puse la radio en el larguero y le preguntaban a Nihat ¿cómo se dice en turco revelación de la liga? El turco lo dijo y le dijeron pues eso es lo que tú eres. 23 goles, los metía de todos los colores. Era rapidísimo, el speaker de Anoeta le llamaba Sagucho, ratoncito, y tiene mucha razón, era pequeñito, era muy rápido, tenía un tren inferior muy bajito, con lo cual era muy difícil tirarle, y tenía un cañón en la pierna derecha que cargó ya desde el primer día, marcando con la ayuda de Iñaki Lafuente el 2-0 frente al Atleti. Desde 30-40 metros marcó un golazo, aunque eso sí, bueno, hay que decirlo, el portero del Atleti pudo hacer bastante más. El calendario, si lo ves en agosto, piensas que tampoco es tan sencillo, porque empiezas en casa, sí, pero empiezas contra el Athletic en un derbi que no se nos había dado bien un par de años antes en la primera jornada, vas a Montjuic y luego recibes al Betis. Son dos equipos que en aquella época estaban por delante de la Real casi todos los años, porque la Real era un equipo que quedaba 15º. 4-2 se ganó el Athletic, una exhibición impresionante, marcó 2 goles Gurpegui aquel día, Valeri Karpin marcó el 1-0, Nihat marcó el segundo, Nihat hizo una maravilla para el tercero y le regaló el cuarto a Darko Kovacevic, le puso una asistencia que Darko hizo pum y dijo, allá te va la fuente, ahí no lo vas a parar. Una semana después, en Montjuic, los 2 goles fueron de Darko, la Real de rojo con esa camiseta que me encanta, se impuso por 1-2 y demostró
que el inicio de temporada estaba siendo muy serio. Lo mejor estaba por llegar, porque no se ganó al Betis, pero ese partido lo recuerdo como una exhibición de fútbol de ambos equipos y como un golpe de autoridad de un equipo que perdía 2-0, le dio la vuelta, empató a 3 y mereció ganar. Estuvimos a centímetros de que un cabezazo de Joseba Llorente le hubiera dado la liga a la Real, porque claro, era el mes de septiembre, no lo sabíamos, pero aquel toque entre Prach y el larguero de Anoeta que le quitaron al delantero Hondarribia la gloria habría supuesto el tercer título de liga. La Real, como ya digo, iba perdiendo 2-0, consiguió empatar a 2, le marcaron el 2-3, creo que fue Capi, y el equipo le echó arrestos y empató el partido en el tramo final teniendo ocasiones para ganarlo. Los dos partidos contra el Betis, ya os lo digo, fueron para verlos una y otra vez. Entre tanto, se vino la realada, porque es que lo decíamos el otro día, incluso en las mejores temporadas hay realadas. La Real cayó eliminada en Copa del Rey contra el Zaragoza, un equipo de segunda división que jugó 70 minutos con un hombre menos. La Real empezó perdiendo muy rápido en la Romareda, empató de penalti con la expulsión de un defensa del Zaragoza y después, a los 3 o 4 minutos, ya iba perdiendo. Realada, se coronó la realada con otro factor clave de este tipo de escenarios para la Real. Nos marcó Goran Drulic, uno de los fichajes más caros de la historia del Zaragoza, que no marcó muchos goles por las lesiones, pero que siempre podremos decir que sí, que a la Real le marcó más de un gol. La Real consiguió 7 de los 9 primeros puntos y estuvo en el tren cabecero desde el principio. Consiguió acceder, ser líder en la jornada 6, una jornada de infausto recuerdo en Vitoria, cuando le pitaron los famosos 6 segundos a Sander Westerveld. Es verdad que retuvo el balón más de 6 segundos, pero fueron 7-8, tampoco fue una exageración como se hace ahora. Y ese gol imposible de Rubén Navarro nos quitó 2 puntos que a la larga nos habrían dado la liga, pero nos permitieron ser líder. Era la jornada 6 y la Real era líder en solitario. Podía ser casualidad, pero lo cierto es que no fue así. Jornada 10, llegaba la Real al Santiago Bernabéu como líder y completó un partidazo tremendo que empató a 0 y que pudo ganar cualquiera de los dos. Recuerdo a Sander Westerveld en un mano a mano contra Cambiaso y decir, ya está, ya marca el Madrid. No lo hizo, tuvo la Real un par de muy buenas ocasiones, no consiguió batir a Iker Casillas y lo cierto es que incluso en ese partido haberlo ganado también nos habría dado el título de liga. Lo que digo, estuvo la Real a 2 puntos al final, cualquier pequeño detalle habría cambiado la historia, pero no fue así. Jornada 10, como ya decía, un partido clave y 2 jornadas después, otro partido clave, pasamos del Madrid al Barça. Llegaba el Barça de Luis Van Gaal ya poniéndose la venda antes de la herida. Venía el técnico holandés diciendo que sí, que la Real jugaba muy bien, pero que al Racing le había ganado de penalti en el último minuto. Un penalti claro, aunque él insinuaba que no lo era. Marcó Kluivert un gol que no se cree ni él. La bajó muy bien, le pegó muy bien de lejos, pegó en el palo, le dio en la espalda a Sander Westerveld y acabó dentro. La Real tampoco se descompuso en esa ocasión. Estaba diluviando en Anoeta, el partido estaba muy complicado para jugar. Y me acuerdo perfectamente de ver la falta colgada de Xabi Alonso, ver la jugada perfectamente trenzada y cómo Darko Kovacevic se tiraba en plancha para que Roberto el Tito Bonano no pudiera hacer nada. Era una jugada impresionante, era muy bonita, era muy sencilla aparentemente, pero lo cierto es que la pizarra funcionó para darle el 1-1 a la Real antes del descanso y que con un poquito de suerte, un error de Fernando Navarro después de un pase espectacular de Javi de Pedro le permitió a Darko Kovacevic hacer una maravilla, una vaselina de las que él siempre hacía por encima de Bonano, para darle el 2-1. Jornada 12, la Real era líder, había ganado al Barça y había empatado en el Santiago Bernabéu. Casi nada. La Real acabó esa primera vuelta invicta, pero esa condición estuvo a punto de irse al garete en Mestalla, jornada 17. Algunos recordarán a Agustín Aranzábal dar un pase atrás a Sander Westerveld y no dio tiempo ni a que el tiro de la cámara cambiara a la cámara cenital. El balón ya estaba en las redes y todos preguntando qué cojones, con perdón, ha pasado en esta jugada. Lo cierto es que Agustín Aranzábal le dio un pase a Sander Westerveld, Westerveld estaba fuera de la portería, no llegó a parar el balón. La Real volvió a demostrar su cara y su carácter de equipo campeón, empató el partido con un gol de Darko Kovacevic y uno de Nihat. En ese gol de Nihat fue clave Óscar de Paula, que probablemente lo mejor que hizo en toda la temporada fue dejar pasar un balón en el borde del área. Llegó Nihat, encañonó con la derecha, creo que el portero era Andrés Palop, no pudo hacer nada. La Real empató. El primer gol de Darko Kovacevic, por cierto, es para verlo. En Mestalla pedían mano, yo creo que no lo es. Cómo la baja y cómo la empalma con la izquierda. La Real era un equipo que enamoraba a propios y a extraños, porque en la jornada 17 os aseguro que nadie es líder por accidente. La jornada 19, la Real cerró la primera vuelta en el Vicente Calderón. Se puso 0-1 en el estadio madrileño, empató Luis García
y apareció Taifun Korkut para marcar el 1-2 y darle a la Real una primera vuelta de matrícula de honor. Más de 40 puntos, era líder holgado, era un líder muy sólido, pero se venía lo peor. En los 5 siguientes partidos, la Real logró solo 4 puntos de los 15 que había en juego. Para que os hagáis una idea, en la primera vuelta, en esas 5 jornadas, logró 13 de 15. El Athletic nos ganó 3-0 en aquel día de infausto recuerdo por ser el día en el que Darko Kovacevic y Aitor Ocio se dieron golpes a porrones en el área sin que nadie pitara absolutamente nada. Al final, el expulsado fue Nihat Cabet. Siguiente jornada, sin Nihat y sin Xavi Alonso, Javi Clemente no se bajó del autobús con el Español. Directamente lo puso en el área de Anoeta y le valió para llevarse un empate a 0 que para ellos supo a oro y que a la Real, pues también otro partido que se hubiera ganado, le habría dado la Liga. Jornada 3, ¿os acordáis del partido del Betis? 3-3 en Anoeta, pues el partido de Heliópolis tampoco fue apto para cardíacos. La Real se puso 1-2 ganando en el tramo final y le metió un gol Filipescu casi de chilena, no se lo cree ni él, es que es increíble, otra realada cósmica que te meta un gol Filipescu de chilena desde ese lado a la escuadra larga. Bueno, y lo que pasó después, pues una de las razones por las que Dani es un personaje no un grato en Anoeta, porque se tiró, porque siempre se tiraba, picaron y le pitaron un penalti en el minuto 90 y tantos a la Real, que acabó siendo el 3-2, un punto que no nos habría dado la Liga, pero es verdad que aquel domingo por la noche, me acuerdo que lo daba el Canal Plus en directo, nos fuimos todos a dormir con una cara de tonto y con una indignación. Esto con el VAR no habría pasado, claro, pero Dani era un adelantado a su tiempo. Lo peor está todavía por llegar, otra jornada clave, jornada 24 en Pucela, me acuerdo, ese partido fue un domingo por la tarde, pay-per-view, aquí algunos en casa pagamos por ver aquel 3-0 del Real Valladolid a la Real, que le bajó del liderato por primera vez en casi 20 jornadas. Ahí sí que es verdad que empezamos a temer que la Real se le había pinchado la burbuja, que no iba a tener manera alguna de ganar la Liga. Lo cierto es que la Real le dio la vuelta, perdió en el Camp Nou, porque en el Camp Nou siempre hay que perder, en los últimos 25 años la Real no sabe hacer otra cosa, pero la Real estuvo encaramada a los puestos altos hasta el final. Pensábamos que se le había acabado la gasolina hasta que llegó el mes de abril. Llegó el Real Madrid Anoeta con 6 puntos de ventaja y con todos los galácticos en el 11 titular. A la media hora la Real ganaba 3-0. En el siguiente minuto Ronaldo marcó el 3-1 y en el siguiente Xabi Alonso hizo una obra de arte para marcar el 4-1. Recuerdo que el partido fue una exhibición, lo he visto repetido después y lo cierto es que no pierde del recuerdo que tengo de verlo en directo a verlo después. Es un partido legendario de Anoeta, un partido que los que estuvimos allí no olvidaremos en la vida, y un partido en el que la Real dio un golpe encima de la mesa, porque de perder se quedaba 9 del Madrid, de empatar se quedaba 6, pero ganando se puso a 3 puntos y en solo 2 o 3 jornadas volvió a ser líder, empatado con el Depor, y una jornada después y así volvió a ser líder entrando en las últimas 8 jornadas de Liga. Me acuerdo que la jornada 37 el Real Madrid jugó el sábado por la noche, empató a un gol frente al Celta. Me acuerdo que al finalizar en Carrusel, Poli Rincón le dio la enhorabuena a la afición de la Real porque decía que la Liga ya estaba ganada. 24 horas después, el Valencia había empatado en Anoeta con un hombre menos, con un gol de Igor Jauregui en propia puerta al desviar un tiro de Rebellier que se iba a Casa Cristo, que se iba al córner. Lo cierto es que a la Real aquel día se le escapó más de medio título, porque sí, estuvo toda la segunda parte con un hombre más, debió ganar al Valencia y se fue con los deberes por hacer a Vigo. Precisamente el equipo que le había dado la posibilidad de ganar media liga frente al Valencia fue el que le quitó la otra mitad y los 3/4 en la jornada 37. Esa fecha sí que no se me olvidará en la vida, 15 de junio de 2003. Servidor cumplía 13 años y sus padres le dijeron: ¿quieres ir a Vigo o quieres regalos? Yo con 13 años elegí los regalos, y menos mal, porque al final la Real aquel día se llegó la realada, porque se podía perder en Vigo, pero llegó la realada versión desgracia. Lo cierto es que todo salió mal, fatal en Vigo. Mis padres fueron, como ya os digo, y les costó hasta aterrizar de la niebla que había y les tuvieron que mandar a un aeropuerto cercano y de allí ir en autobús. La Real con muchísima gente en la grada esperando la tercera liga, porque de ganar solo faltaba un empate contra el Atlético de Madrid en Anoeta para certificar esa victoria, pero no lo consiguió. Empezó con un gol que le pega a Mostovoy, toca en Karpin, Sander no puede hacer nada, 0-2 de Mido, se lesiona Kovacevic, la Real se mete en el partido 2-1, 3-1, finalmente 3-2. Me acuerdo que al último córner subió a rematar Sander Westerveld, pero el empate no nos servía de nada, tampoco, no nos engañemos. A la misma hora el Madrid estaba ganando 0-4 en el Vicente Calderón. Que la jornada 38 la Real no fue campeona en ningún momento, fue 0-0 hasta la segunda parte. El Madrid se puso ganando, aquel gol de Villor Alquiza nos dio esperanzas a todos. En el partido que vi después repetido, recuerdo que Xabi Alonso tenía el balón casi en su área, escuchó el gol que se cantó como un gol de la Real y le pegó de su área a la portería del Mono Burgos por la emoción,
pero la Real no tuvo ninguna opción, porque cuando la Real llegó al descanso, el Athletic iba 1-1, pero en lo que los jugadores de la Real llegaban hasta el vestuario, el Athletic recibió el 2-1 de Roberto Carlos y a partir de ahí no hubo nada más que tiempo para la celebración en el Bernabéu. Es verdad que Anoeta lo celebró porque un subcampeonato, oye, no te lo haces todos los años y lo cierto es que la Real no lo ha vuelto a hacer, pero la sensación es agridulce porque la Real debió ganar aquella liga. Aquel 3-0 fue totalmente estéril, marcaron Nihat, Darko y Javi de Pedro, pero bueno, lo cierto es que fue un buen broche para una buena temporada, pero no fue el broche deseado ni tampoco el broche merecido porque la Real fue el equipo que mejor jugó de aquella liga, pero no supo ganarla. Este ha sido mi recuerdo de la segunda gran temporada de la Real que recuerdo yo en mi vida, la 2002-2003, la que la Real llevaba esta camiseta que estáis viendo aquí a mi lado. Cualquier cosa que se me haya olvidado, que se haya dicho mal, me comentáis, like, subscribe, campanita. Esto ha sido todo. Agur.